¿Trabajas por dinero o por pasión? La respuesta a esta pregunta puede cambiar tu vida. Jesús dijo, Dios se preocupa por las aves y también se preocupará por ti. Entonces, ¿deberíamos hacer como los pájaros? Ellos no se preocupan por lo que deben comer al día siguiente, es decir, su trabajo únicamente es pajarear. Es Dios quien se preocupa por alimentarlos. Lo mismo sucede con el resto de los animales, que solo se dedican a animalear, término ocasionalmente utilizado para describir el comportamiento característico de los animales. Los humanos, en cambio, no podemos darnos el lujo de solo humanear, o, en otras palabras, no hacer nada, ya que intrínsecamente poseemos un valor superior al resto de los animales. Es por esto por lo que la mayoría de nosotros busca tener un trabajo para vivir y, aunque las respuestas pueden parecer obvias, preguntas profundas y legítimas como ¿para qué trabajamos? ¿Trabajas por dinero o por un propósito? ¿Acaso trabajamos para sobrevivir? ¿Tiene sentido lo que hacemos? Estas y otras interrogantes serán respondidas a continuación. En el libro del Génesis, Dios castiga al hombre por desobedecer, condenándolo a obtener sus alimentos de la tierra con fatiga, obteniendo el pan con el sudor de su frente, lo que se puede interpretar como una consecuencia de conocer el bien y el mal, diferenciándonos ampliamente de los animales. Karl Marx coincide al considerar el trabajo como una característica exclusivamente humana y no necesariamente como un castigo, aunque quizá más de uno sí lo vea así. Según Karl Marx, el trabajo no solo sustenta la vida, sino que también permite ejercitar la creatividad y desarrollar el potencial humano. Sin embargo, advierte que el trabajo forzado puede ser enajenante. Desde la Grecia clásica se despreciaba a quienes debían trabajar para vivir, a pesar de valorar la dedicación de artesanos, agricultores o incluso esclavos. Aún así se percibía como una actividad inferior. Los verdaderos hombres libres no se preocupaban por trabajar, simplemente se dedicaban al arte, la política, el deporte y la filosofía, sin preocuparse por labores cotidianas, cosa que en la actualidad es difícil de llevar a cabo. Sin embargo, esta libertad excluía a las mujeres, quienes se dedicaban a las tareas domésticas y de cuidado, cosa que ha cambiado actualmente. Las marcadas diferencias y la división entre trabajadores y propietarios persistió desde la época feudal hasta el capitalismo en los tiempos de Karl Marx. De hecho, durante sus observaciones sobre la vida de los obreros en las fábricas, Marx concluyó que el trabajo era forzado, resolviendo que la gente no trabajaba para desarrollar su creatividad o potencial, sino por la necesidad de evitar la hambruna. A casi 2 siglos después, como podrás darte cuenta, básicamente esto no ha cambiado mucho hoy en día. Karl Marx llamó a este tipo de trabajo enajenante, porque separa y envuelve ajeno a los trabajadores y a los compradores. La premisa de que los trabajadores producen bienes que no pueden comprar para desconocidos que jamás verán, generando dinero que no les pertenece. A menudo se ocupan de partes tan pequeñas del proceso que pierden el sentido de su verdadera labor. De esta forma, el trabajador se convierte en un engranaje más, separando la vida del trabajo, de manera que vivir se reduce a las pocas horas libres disponibles. Aunque algunas dinámicas han cambiado, no todos experimentamos las mismas condiciones ni grados de libertad. Nuestra premisa aquí no es debatir sobre cambiar el sistema, sino cómo aprovechar nuestra libertad para decidir nuestro futuro profesional. Para ello, es esencial conocer el propósito de nuestros esfuerzos y entender para qué trabajamos en la actualidad. En un artículo mundialmente famoso, Neil Doshi y Lindsay McGregor enumeran 6 razones principales para trabajar, clasificándolas de menos a más valiosas o de más a menos enajenantes. ¿Puedes identificar la tuya? A continuación, vamos a enlistarlas. Una, o quizá la menos convincente, es la inercia. Es decir, trabajas simplemente porque es lo que hiciste ayer y el día anterior. Simplemente puede que no hayas tenido oportunidad de elegir y en este punto sientes que cambiar es mucho más riesgoso que continuar con lo mismo. En segundo lugar, surge la presión económica. Este motivo dice que trabajas por necesidad financiera o la ambición de tener más dinero, pero no por el trabajo en sí, sino por la recompensa económica. En tercer lugar, aparece la presión emocional, la cual dice que trabajas por sentimientos de vergüenza, culpa o la búsqueda de prestigio e importancia. El cuarto motivo
es el potencial. Eliges un trabajo porque contribuye a alcanzar metas más amplias. Quizá no sea el mejor, pero este es temporal y te ayudará a conseguir tu empleo ideal o alcanzar otros objetivos personales. La quinta razón es el propósito. Tu empleo se alinea con valores y metas, sintiéndote parte de algo más grande y contribuyendo a algo significativo que mejora el mundo, otorgando un sentimiento de sentido a tu vida. Por último, la razón más motivadora es el juego. Estás en el trabajo porque lo disfrutas enormemente. Encuentras emocionante los desafíos y resolver problemas te llena de entusiasmo. Te levantas con ganas de trabajar porque disfrutas de tu labor. Hasta este punto, ¿con cuál te identificaste? Los tres primeros motivos son llamados indirectos, ya que no están relacionados directamente con el trabajo en sí, y los autores no aconsejan elegir empleo por estas razones. En cambio, los tres últimos denominados directos están vinculados con la labor que desempeñas y se consideran buenas razones para elegir un trabajo o profesión. Según el artículo, cuanto más alto esté una persona en esta escala, mayor será su compromiso, productividad y realización personal. Otros autores sugieren que, para elegir una profesión gratificante, esta debe ser económicamente satisfactoria, disfrutable, apasionante a nivel personal y que además poseas la habilidad para realizarla. Sin embargo, para tener una razón de ser o un ikigai completo, sería ideal que la profesión elegida también tenga un propósito mayor, alineado con el sentido de tu vida. No hay un acuerdo específico sobre el sentido de la vida para cada persona. Para quienes profesan una religión, podría radicar en una realidad que trasciende lo físico. Para los no religiosos, filósofos han propuesto diversos significados en este mundo: la búsqueda del placer y el disfrute, el cultivo del conocimiento y la virtud, o incluso el cumplimiento de una voluntad de poder, manifestando todas tus capacidades y potenciales. A continuación, te comparto la parábola del anciano pescador, que ejemplifica el valor del trabajo e intenta dar respuesta a estas preguntas. ¿Para qué trabajamos? ¿Trabajas por el dinero o por un propósito? ¿Tiene sentido lo que hacemos? Esta parábola dice así: en una pequeña aldea pesquera en la costa de Japón vivía un anciano pescador. Aunque sencillo y humilde, poseía un gran talento para la pesca. Cada día salía en el crepúsculo matutino y volvía en el ocaso del sol con una buena captura. El anciano era muy apreciado en la aldea, siempre amable y servicial, no dudaba en ayudar a los demás. Además, destacaba como narrador de historias, deleitando a los niños y adultos con sus cuentos. Un día, un joven periodista de la ciudad visitó la aldea para escribir un artículo sobre el anciano pescador. Impresionado por él, le preguntó cómo había descubierto su ikigai. Con una sonrisa en su rostro, el anciano pescador respondió: mi ikigai es pescar. Amo estar en el mar, sentir la brisa en mi cara y el sol en mi piel. También disfruto viendo las caras felices de los niños cuando les doy un pescado fresco. Mi ikigai me llena de felicidad y le da propósito a mi vida. Asombrado con su humilde respuesta, el periodista se despidió del anciano y regresó a la ciudad, llevándose consigo el mensaje y una valiosa lección. El ikigai es un concepto japonés que no tiene una traducción literal, pero que puede definirse como la razón de vivir o la razón de ser, haciendo que la vida valga la pena ser vivida. Puede manifestarse en cualquier cosa que nos apasione, nos haga sentir bien y contribuya a mejorar el mundo. En el caso del anciano pescador, su ikigai estaba en la pesca, ya que disfrutaba cada momento en el mar y encontraba alegría al ver las caras felices de los niños cuando les entregaba un pescado fresco. Este propósito le otorgaba significado a su vida, haciéndolo sentir no solo feliz, sino pleno. Cada uno de nosotros posee una inherente razón de vivir. Esta se descubre reflexionando sobre lo que nos apasiona, lo que nos brinda bienestar y cómo podemos contribuir al mejoramiento del mundo. Al hallar tu razón de ser, abres la puerta a una vida más feliz y plena. Habrás descubierto el sentido de lo que haces y la razón de por qué trabajar cada día. Encuentra tu razón de vivir y vive el resto de tu vida con propósito y haz que tu vida valga la pena ser vivida.